Hola, mi nombre es Legna Chavarría Álvarez, soy estudiante de la Universidad Interamericana Recinto San Germán en Puerto Rico y hoy estaré hablando sobre los common mistakes Spanish speakers make in English, o mejor dicho, como los rookie mistakes, ¿verdad? Esos errores comunes que nosotros los hispanohablantes hacemos al hablar inglés. Aprender inglés como hispanohablante puede ser un reto, no porque el idioma sea difícil, sino porque el español y el inglés pertenecen a dos familias diferentes y funcionan de manera diferente. Estas diferencias causan patrones de errores que ocurren repetidamente en estudiantes de todos los niveles. En esta presentación exploraremos los errores más comunes que cometen los hispanohablantes al aprender en inglés, explicando por qué ocurren, cómo afectan la comunicación y cómo podemos corregirlo de manera efectiva. El objetivo, ¿verdad?, es que se conozcan las causas lingüísticas detrás de estos errores para que puedas evitarlos y crear un inglés más claro, natural y correcto. ¿Por qué los hispanohablantes, verdad, cometemos estos errores? Bueno, principalmente se debe a que como es nuestro segundo idioma, pues no lo vamos a dominar de la misma manera que nuestro primer idioma. Y también se debe a diferentes familias lingüísticas. El inglés proviene de la familia germánica, mientras que el español viene del latín, lengua de romance. Diferencias fonéticas, el inglés contiene 4 sonidos que son phonemics y en español solo de 24 a 27. Muchos sonidos del inglés no existen en el español. Hay muchas palabras que están en el inglés que no están en el español, como que muchas. Diferencia en el orden de palabras. El español es flexible, el inglés es un poquito más estricto en esa parte. El cerebro intenta traducir literalmente y ¿verdad? Como que tú traduces en tu primer idioma. Esto hace que tú creas errores. Y por la influencia del latín, algunas palabras se parecen visualmente, pero no significan lo mismo para nada. Y ¿verdad? Esto genera falsos connados que confunden mucho, como ya habíamos dicho. Así que en este próximo slide ya estaré comenzando con los errores, ¿verdad?, que solemos hacer nosotros los hispanohablantes, y ¿verdad? Y cómo explicárselos a ustedes para que ustedes puedan entonces tener ese conocimiento y que se recuerden de este video y que corríjanle al momento. El primer error que tenemos son los false cognates, ¿verdad? Como se le conoce como los falsos cognatos. ¿Por qué ocurren? Bueno, el inglés adoptó miles de palabras del latín y francés, pero sus significados cambiaron con el tiempo, ¿verdad? El cerebro reconoce un patrón visual, familiar. Ay, perdonen. Bueno, no le puedo dar para atrás. Perdonen. Pues nada, vamos a pasar a los ejemplos. ¿Verdad? Tenemos actually, que mucha gente piensa que esto significa actualmente y no significa actualmente. Y en realidad, pues significa en realidad. ¿Por qué? ¿Verdad? The English word involved from the Latin actually meaning an action, not current. Una acción. También tenemos la palabra assist, que no es asistir, es like ayudar en este caso. ¿Por qué? English adapted the word from the old friend assister, which originally meant to help. ¿Verdad? Adaptó la palabra del francés y que originalmente significaba ayudar. Library, no librería, no es un bookstore. En este caso significa biblioteca. ¿Por qué? English shifted the meaning to reference a place for books to borrow, not to buy. So es más bien como que library es donde tú compras los libros y una biblioteca, ¿verdad?
es donde tú vas y te los prestan. Y, ¿verdad? ¿Cómo corregir estos problemas? Fácil. Verificar el significado del diccionario, aprenderlo dentro de una oración y estudiar listas de falsos condenados. Hay una lista, ¿verdad? Si tú buscas y te salen muchos, y bueno, igual pues aprender el significado bien de cada palabra para así evitar errores. Ahora procedemos al error número 2. Pronouncing B's and V's as the same, ¿verdad? En inglés, la B y la V tienen casi el mismo sonido, ¿verdad? Y casi se pronuncia igual, pero no. Y esto puede traer confusión, ¿verdad? Porque puede estar diciendo una cosa y la otra persona lo interprete de otra manera y pues el significado cambia completamente. ¿Verdad? ¿Por qué pasa? Como ya dije, comparten el mismo sonido y son dos sonidos totalmente diferentes. La B es bilabial y la B es labiodental. Y, ¿verdad? Pues cambia el significado de las palabras, como very, que es muy, a berry, de fruta, vest, que es una chaqueta, a best, que es mejor, y vine versus vine, ¿verdad? No son para nada lo mismo, tienen significados completamente diferentes y esto puede hacer que pues en una oración pues cambie el significado. ¿Y cómo podemos corregir esto? Bueno, tenemos que exagerar la vibración del labio para la V y practicar minimal pairs, like vest, vest, vote, vote, van, van. Como que vest, ves como tú la exageras. Vest un poquito más chill. El error número 3, ¿verdad? Sería que we change the order, like cambiamos el orden. ¿Por qué? Porque en español las palabras en la oración se dice de una manera y en inglés casi siempre el sujeto va antes. ¿Ok? Aquí lo voy a escribir un poquito más. ¿Verdad? El español permite estructuras más libres y en el inglés necesita un orden fijo. Primero, como había dicho, va el sujeto, después va el verbo y después va el objeto. En español a veces metemos el objeto y después el verbo, como sea. Y no, en inglés no es así. Y, ¿verdad? Pues al traducirlo, pues esto se invierte. Ejemplos comunes, ¿verdad? Tenemos it's very difficult the exam. No, it's the exam is very difficult. To me, it's important. It is important to me. Car red, red car. Ves que siempre va primero el verbo antes que el objeto o en este caso, sujeto, verbo y objeto. ¿Verdad? ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, identificar siempre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Que suponen que el sujeto siempre vaya primero. Recoger, dar que los adjetivos van antes de los sustantivos y pensar en la estructura en el inglés, no en el español. Recuerden que, un ejemplo, tú lo piensas en español, pues cuando lo vayas a decir en inglés, literalmente como que pon lo de que en español lo que va atrás al frente. Déjame ver cómo lo puedo hacer. La casa está muy bonita. Bueno, no, dice no. Como aquí muy bien dice, it's very difficult exam sería el examen, está muy difícil el examen. Está muy difícil el examen. Pues cuando tú lo vayas a decir en inglés, pues el examen ponlo al frente. The exam is very difficult. El próximo error sería lo que es make versus do, que casi siempre pues se confunde esa acción, ¿verdad? Tuve actividades, tareas, trabajos de acciones en general. Y make es crear, producir o causar algo, ¿verdad? Esto se debe a que en español usamos hacer para todo. Muchos estudiantes mapean hacer como que con do, pero no siempre funciona así.
En vez de I do a decision, es I make a decision. I do noise, I make noise. Siempre que tú vayas a hacer como que crear algo es make y hacer como que una acción pues es do. Vamos a usar el ejemplo de la foto. A mistake. I make a mistake. I do the dishes. Vamos a ver. Make or do a picture. I make a picture. I make a cake. I do friends. No se me puede muy bien la vida. El error número 5 vendría siendo do versus does. ¿Verdad? Ya explicamos que do es hacer una acción. Y, ¿verdad? Pero en esto a veces se suelen confundir que do es como que singular y does es plural y pues tienden a ver eso una confusión. ¿Verdad? En español no existe un verbo auxiliar para preguntas o negativos. ¿Tú comes pizza? Sin auxiliar. En inglés sí es obligatorio. ¿Verdad? De ejemplo tenemos she do not like pizza. Cuando tú te estás refiriendo a alguien es does. She does not like pizza. You like man? No. Ahí tú eres tú. Do you like man? Y ¿verdad? ¿Cómo corregirlo? Pues vamos a tratar de memorizar la estructura, ¿verdad? Do, does, más el sujeto más el verbo, perdón. Y practicar pues estas cosas diariamente. El error número 6. What versus how. What se usa para pedir información específica. Se usa cuando quieres saber qué cosa, qué opción, qué nombre, qué objeto, qué actividad. How se usa para preguntar cómo o hablar de manera, forma o condición. Se usa para preguntar, ¿verdad? Cantidad o grado también. What's your name? No. How is your name? How are you? No. What are you? En este caso, what are you sería, estamos preguntando qué tú eres. ¿Entienden? What do you do? ¿A qué te dedicas? How do you do that? ¿Cómo haces eso? What is that? ¿Qué es eso? How is it? ¿Cómo está o cómo salió? Ven que no significa lo mismo. Por último, creo que este es mi último error, el error I am. Este es bien común y yo creo que es el más que cometemos. Decir I am agree, eso es incorrecto. Correctamente sería I agree. Decir I am 20 years sin el old es incorrecto. Correctamente, ¿verdad? Sería I am 20 years old. Porque tú tienes como que los años. En español, pues decimos estoy de acuerdo usando el verbo estar. Entonces muchos piensan que en inglés deben usar I am. Pero en inglés, agree es un verbo, no un adjetivo. No lleva am. En español decimos tengo 20 años, pero en inglés se usa ser. I am age plus old. ¿Entendieron? Bueno, si no entendieron, aquí le tengo más ejemplos. Decir I am hungry, heat, cold, para estas cosas en español. I am hungry sí es correcto, pero está incorrecto I am heat. Como que entonces, porque heat significa calor y tú no estás calor, tú estás caliente. ¿Okay? Porque en español usamos tener para sensaciones. Tengo calor, tengo frío, tengo sueño.
En inglés, I am hot es estoy acolorado. Que eso es como se supone que lo digamos, no I am heat. I am cold, ese sí está correcto. I am sleepy. No, like, not. Pero no puedes decir I am heat porque heat es un sustantivo, no un adjetivo. Sí, hay un próximo error. El próximo error son los this, that, this, and those. ¿Verdad? Tú, yo, ellos, ellas tienen significados diferentes en inglés. Así que vamos a explicarlo. Todas estas palabras, ¿verdad? Esta, ese, esa, estos, esas, se parecen en sonido, pero cambian según el género. Y no hay una separación tan estricta entre distancia más cantidad como en inglés. Está incorrecto decir these are my friends. Se supone que digamos this is my phone. Ah, no, espera. Discúlpenme, me estaba leyendo yo. These are my friends, eso está incorrecto. Y this is my phone también está incorrecto. Se supone que digamos these are my friends and this is my phone. This and these suenan similarmente, pero a la hora de escribir pues no se escriben iguales y como decimos no tienen el mismo significado. This es algo que es tuyo, esto es mío. This es como que algo que es tuyo o puede ser tuyo, pero en plural, ¿ok? This es plural y this es singular, ¿ok? Sé que al escucharlo se escucha prácticamente igual, pero no, ¿verdad? No, a la hora de escribirlo, pues no significa lo mismo. ¿Verdad? Y este error suele ocurrir porque en el español el verbo ser estar cambia según el número, pero en inglés el demostrativo ya indica singular y plural. Si el estudiante identifica bien la cantidad, puede mezclar los demostrativos con el verbo. ¿Verdad? Y vamos a proseguir con más ejemplos. En inglés la distancia es muy importante. En español decimos eso o eso. Sin marcar la distancia, sinceramente. Como que eso puede estar allí, pero está lejos. Pero tú le dices eso. En inglés no es así. This significa singular y cerca. This significa plural y cerca. That significa singular y lejos. Y those significa plural y lejos. ¿Entendieron? ¿Verdad? So es incorrecto decir that book here, porque si dices aquí, pues entonces es this, porque está aquí y está cerca. Y también es incorrecto decir these people there. No, porque están lejos. So es those people there. Así que, ¿verdad? Corrección sería this book, that book, these people or those people, si, ¿verdad? Porque plural. Si los tienes cerca o lejos. ¿Verdad? Esto suele ocurrir porque en español usamos, como ya dije, ese o eso para todo, para medir la distancia. Y así en inglés, pues hay otras reglas en donde su distancia y plural y singular pues tienen diferentes significados. Por aquí también tengo más ejemplos. En inglés, para evitar repetir un sustantivo, usamos one o ones. Algo que no existe igual en español. Ejemplo, this one, those one, I want that one. Yo quiero ese. Y pues está incorrecto decir I want that si la oración necesita objeto específico y no se ve claro.
Esto, ¿verdad? Es más en la área de escritura, no tanto hablando, pero aún así alguien que no sepa muy bien inglés se puede confundir a la hora de hablar y decir this book y está lejos. ¿Verdad? ¿Por qué esto pasa? Porque en español, pues como ya dije, decimos eso para todo o esos que se vienen siendo ya en plural. Y, ¿verdad? Pues por eso ocurre esto, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, como ya lo habíamos dicho, pero por si no le necesitan como que una imagen para poder aprender si son visuales. This apple la tengo conmigo, that apple está lejos. These apples, tengo varias manzanas conmigo. Y those apples, hay muchas manzanas, pero lejos. ¿Verdad? Porque estos errores son importantes corregirlos. Bueno, ¿verdad? Porque suelen cambiar el significado de lo que dices. Entonces, la persona no te va a entender. Hace que el inglés suene un poco natural. Afectan la comprensión del oyente. Como ya dije, no te va a entender la otra persona. ¿Verdad? Crean esas barreras de comunicación. No va a haber buena comunicación. Pueden afectar el trabajo académico y profesionales. Y, ¿verdad? Y muchos exámenes penalizan estos errores. Pueden ser errores sencillos, pero aún así, ¿verdad? Están estos profesores en donde un pequeño error pues ya es suficiente y, ¿verdad? Pues uno mismo se ve afectado por no conocer estas reglas básicas y sencillas que son fácil de aprender y memorizarse. Y, ¿verdad? También les incluyo estrategias efectivas para mejorar tu inglés y aprenderte de estos errores que ya te acabo de explicar. Escuchar el inglés diariamente, eso ayuda mucho, así fue que yo aprendí inglés. Usar shadowing, que es repetir, repetir, repetir. Leer en voz alta. Usar subtítulos en inglés, ¿verdad? Si vas a ver una película, puedes verla en español, pero yo te recomiendo que pongas esos subtítulos en inglés y así vas como que conectando las palabritas, ¿verdad? A la vez de cuando lees en voz alta, también te puedes hacer grabaciones de voz y escucharte y tú mismo ir como que reconociendo esos errores o hasta las cosas que hiciste bien para seguir mejorando. Practicar lo que se le conoce como minimum pairs y, ¿verdad? Usar flashcards para un vocabulario, para aprenderte esas palabras que son un poquito confusas y eso, como this, that y eso. Así que, bueno, esos son algunos de los tipsitos que le puedo dar. Y por último, ¿verdad? En conclusión, como hispanohablante es normal cometer errores al aprender inglés, ya que ambos idiomas operan con estructuras y sonidos y reglas diferentes. Sin embargo, comprender por qué ocurren estos errores permite corregirlos más rápido y prevenirlos en un futuro. Los ejemplos presentados de cognados falsos hasta el uso incorrecto de make or do, what and how, demostrativos y auxiliares muestran que la mayoría de los fallos vienen de traducir literalmente desde el español. Con práctica consciente, exposición diaria y estrategias como el shadowing, repetición y lectura en voz alta, ¿verdad? Es posible de mejorar significativamente la precisión y la fluidez. Recordar estos puntos no solo ayuda a comunicarnos mejor, sino que también fortalece nuestra confianza al usar inglés y en contextos académicos, profesionales y sociales. Nada, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like y denle en share. Muchas gracias por su atención. Y espero que este video los haya, ¿verdad?, ayudado en ver en qué tú estabas fallando, en qué puedes mejorar, ¿verdad? Son rookie mistakes que todos hacemos en alguna parte de nuestra vida, lo podemos hacer diariamente y pues este video, el punto es, ¿verdad?, crear conciencia. Gracias.